¿Qué es lo que está pasando en Irán y por qué es tan grave? Irán no vive protestas, vive una cuenta regresiva. Más de 5.000 personas muertas, televisión estatal hackeada, denuncias de torturas a detenidos, incluso a menores. Esto no es una crisis más, esto es una bomba de tiempo. Nada de esto es casual, nada de esto explotó de la nada. Lo que ves hoy es el choque de tres presiones que llevan años acumulándose. Una crisis económica brutal, un sistema político cerrado y represivo y una tensión permanente con Israel y Occidente. Cuando estas tres fuerzas chocan al mismo tiempo, el resultado es lo que Irán está viviendo ahora. Y si quieres entender lo que pasa antes de que explote, este es tu lugar. Estás en Punto de Conflicto, el canal donde analizaremos los choques de poder que están cambiando el mundo, sin propaganda, sin gritos y con contexto real. Para entender la crisis de Irán en 2026, primero hay que saber que esto no es nuevo. Las semillas se sembraron hace años, pero el 28 de diciembre del 2025 algo cambió. Ese día, en el Gran Bazar de Teherán, comenzaron las propuestas. No eran protestas políticas complicadas, era algo mucho más simple y desesperado. Queremos comer. Lo que pasó en los siguientes 23 días fue una escalada sin precedentes. Las protestas se extendieron por casi todo el país y el 18 de enero del 2026 un funcionario del propio gobierno iraní hizo una confesión impactante. Más de 5.000 personas han muerto en las protestas, incluyendo aproximadamente 500 miembros de las fuerzas de seguridad. Cuando un régimen oficial reconoce esa cifra, la realidad es probablemente peor, y la represión no se detuvo ahí. Un día después, el 19 de enero, algo extraordinario sucedió. Hackers irrumpieron en la transmisión de la televisión estatal, el mayor medio de propaganda del régimen, y mostraron a Reza Pahlavi, el príncipe exiliado, llamando directamente a las fuerzas armadas: únanse al pueblo y derriben este régimen. Eso marca algo clave: el régimen está nervioso, y lo que veremos en los próximos meses dependerá de cómo reaccione a la presión. Pero espera, para entender por qué Irán está en fuego ahora, hay que entender qué le pasó a su economía. Mira estos números. En octubre del 2025, la inflación anual de Irán llegó al 48.6%. Según el Statistical Center of Iran, la inflación de alimentos específicamente estaba por encima del 57%. En diciembre del 2025, el organismo oficial registró inflación de 42.2% anual, pero con inflación punto a punto de 52.6%, eso significa que mes a mes era aún peor. Pero para ser claros, los números oficiales son optimistas. Los iraníes viviendo en la calle ven algo totalmente diferente. La comida se ha triplicado en 2 años. El precio de los básicos pan, arroz, pollo está fuera del alcance de la mayoría. Y la gasolina, en un país que produce petróleo, tiene restricciones de cupos, que es para muchos lo que se siente como racionamiento. Ahora vamos al dólar. A principios de 2025 el real se cotizaba alrededor de 700.000 reales por un dólar. En diciembre del 2025 esa cifra había saltado a 1.36 millones de reales. En enero del 2026 estamos hablando de 1.42 a 1.47 millones de reales por un solo dólar. Eso es una caída del real de aproximadamente el 56% apenas en 6 meses. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tus ahorros pierden valor cada mes. Significa que comprar dólares es una carrera contra reloj. Significa que si tienes dinero en reales estás perdiendo. El desempleo juvenil ronda el 20% en promedio nacional, pero en algunas ciudades es del 23.1% para jóvenes entre 20 y 24 años. Millones de iraníes, especialmente jóvenes, ven que no hay futuro en Irán. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cómo llegó Irán a este punto? En mayo del 2018, el presidente de Estados Unidos anunció que Estados Unidos abandonaba el acuerdo nuclear de Irán. Lo que siguió fueron sanciones internacionales severas.
Desde 2018 hasta hoy, se han congelado más de 100.000 millones de dólares de activos iraníes en el extranjero. Las exportaciones de petróleo cayeron en picada. Irán fue expulsado del sistema financiero internacional SWIFT, lo que significa que no puede hacer transacciones bancarias normales con la mayoría del mundo. ¿Cuál es el resultado? Irán ahora vende casi todo su petróleo restante a China, pero no a precio de mercado, a descuentos masivos y a menudo no en dólares, sino en trueques de alimentos básicos y materias primas. Sin ingresos reales en divisas, el gobierno de Irán hace lo que todos los gobiernos desesperados hacen: imprime dinero. Cuando imprimes dinero sin respaldo real, ¿qué pasa? Inflación, devaluación y caos. Durante años, el régimen compró estabilidad política con subsidios, subsidiaba gasolina, subsidiaba alimentos, subsidiaba electricidad. Fue un parche temporal que funcionó mientras tuvo dinero, pero con las sanciones y la economía quebrada, ese dinero desapareció. Y aquí está el punto crítico: cuando un Estado ya no puede pagar la paz social, cuando no puede dar subsidios, cuando no puede generar empleos, cuando no puede hacer que la ciudadanía promedio pueda alimentar a su familia, las revueltas no solo son posibles, son inevitables. Pero aquí sucede algo más peligroso para el poder. La gente ya no culpa solo la economía, culpa directamente al régimen. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, las fuerzas militares más poderosas del país, controlan una porción enorme de la economía. Bancos, empresas constructoras, importaciones, petróleo residual. Es un imperio dentro del Estado. Mientras tanto, según análisis de expertos en geopolítica, el régimen gasta miles de millones de dólares anuales en su red de milicias fuera de Irán. Financia a Hezbollah en el Líbano, arma a milicias en Siria e Irak, respalda a los hutíes en Yemen, mantiene esta red de influencia dura en toda la región. Para el iraní promedio, el mensaje es brutal y claro: no hay dinero para que mi familia coma, pero sí hay dinero para guerras en otros países. Y cuando conectas eso con la represión, cuando ves que el régimen mata a ciudadanos desarmados, pero gasta millones en influencia militar, la ira se vuelve existencial. No es solo inconformidad, es furia. La muerte de Mahsa Amini en 2022 fue la primera semilla. Una joven murió después de ser arrestada por las fuerzas morales por supuestamente no llevar bien el velo. Eso encendió protestas, pero fueron contenidas. Hoy, con miles de arrestos, torturas confirmadas, violaciones a detenidos, esa semilla se convirtió en un incendio. Pero hay una capa más a esta crisis, y es Israel. Desde 1979, el año de la Revolución Islámica en Irán, Irán e Israel han estado en una guerra indirecta permanente. Irán no ataca a Israel directamente, pero financia, arma y respalda a organizaciones que lo hacen: Hezbollah en el Líbano, milicias en Irak y Siria y los hutíes en Yemen. Paralelamente, Irán ha estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los del arma nuclear. No es teoría. Según organismos internacionales, Irán enriquece uranio al 60%. El nivel de un arma nuclear es del 90%. La diferencia es técnica y muy corta. Israel ve esto como una amenaza existencial y ha respondido con ataques directos. Pero esto tiene un costo tremendo para Irán. Cada tensión militar trae más sanciones. Cada ataque israelí a instalaciones iraníes refuerza el aislamiento. Es un círculo: tensión, represalias, sanciones, crisis económica, represión interna, igual a más protestas. Y aquí está lo peligroso. Para muchos iraníes, Israel pasó de ser un enemigo lejano a ser el símbolo de todo lo que el régimen prioriza excepto su propia gente. El régimen responde a las protestas con extrema violencia porque entiende algo fundamental. Esto no es un berrinche pasajero, esto es existencial para su poder. Cortaron el internet completamente en muchas áreas, han usado munición real contra protestantes desarmados. Hay denuncias verificadas de torturas, abusos sexuales a detenidos, incluyendo menores.
Organizaciones como la Red de Derechos Humanos del Kurdistán han documentado casos de violencia sexual contra arrestados. Un adolescente de 16 años fue detenido durante protestas y denunció abuso sexual en su custodia. El hackeo a la televisión estatal el 19 de enero es un síntoma de esa nerviosidad. Un régimen seguro no se ve vulnerable en su propio medio de propaganda. Un régimen nervioso mata más, reprime más y aísla más. Entonces, ¿qué sigue? Hay 3 escenarios posibles y todos afectan a más gente que los iraníes. El régimen contiene las protestas por fuerza bruta, detenciones masivas, ejecuciones, terror en la calle. Esto puede funcionar a corto plazo, pero a costa de más muertos, más exilios forzados, más aislamiento internacional. Escenario 2. Escalada regional. Con Irán inestable internamente, Israel puede interpretar esto como debilidad o como una oportunidad. O Irán, buscando legitimidad nacional, acelera provocaciones contra Israel. El resultado, escalada indirecta a través de los proxies, ataques cruzados y aumento exponencial del precio del petróleo. Cuando el petróleo sube a 120 o 150 por barril, Europa, Asia y América sienten el golpe. Inflación global, crisis energética y recesión en cadena. Escenario 3. Colapso y caos regional. Un choque directo entre Irán e Israel, misiles desde Irán, ataques aéreos israelíes, la región entra en caos total. Y aquí está todo lo crítico. El estrecho de Hormuz es el punto de estrangulamiento del petróleo mundial. Aproximadamente el 20% del petróleo global pasa por ese estrecho. Si Irán cierra el estrecho, algo que ha amenazado por hacer, y es algo que técnicamente puede hacer, el mercado global de energía colapsa. Eso no es una especulación, es geografía política real, y en un escenario de conflicto total, es plausible. El resultado sería recesión global, millones de refugiados, inestabilidad en cadena por toda Asia y Europa. Pero escucha bien, todavía no estamos ahí. La pregunta que probablemente te haces, ¿por qué debo de preocuparme si no soy iraní? Porque Irán no es una crisis local, es un nodo crítico de la geopolítica global. Un colapso en Irán significa inestabilidad en Medio Oriente, petróleo más caro para todos nosotros, presión migratoria en Europa, Asia y más allá, riesgo de escalada militar entre potencias regionales y una posible intervención de Estados Unidos, Rusia o China complica más la situación. Pero hay otra cosa importante. Lo que está pasando en Irán es también una prueba de fuego para el sistema internacional. ¿Cómo responde la comunidad internacional a masacres documentadas? ¿Hay sanciones? ¿Hay presión diplomática? ¿O vemos lo que hemos visto antes? Silencio estratégico porque Irán es complicado geopolíticamente. Eso también importa. Irán hoy es una bomba de tiempo. 3 presiones chocan simultáneamente: crisis interna, aislamiento externo, tensión militar regional, y el régimen responde con represión, porque es lo único que sabe hacer. Las preguntas que quedan sin respuesta son estas: ¿caerá el régimen bajo presión popular? ¿Veremos una intervención militar de Israel o Estados Unidos? ¿Cómo reaccionará China o Rusia? ¿Y qué significa esto para la estabilidad del petróleo y la energía global? Todas esas respuestas dependen de los próximos meses. Lo que sí sabemos es que Irán ha llegado a un punto de quiebre. Ya no es solo crisis económica, ya no es solo represión política, es una convergencia de fuerzas que el régimen no puede controlar indefinidamente. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Reformas políticas? ¿Colapso? ¿Guerra? Déjalo en los comentarios. Este es el tipo de debate que casi nunca ves en los medios tradicionales. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones porque vamos a seguir esta historia conforme evolucione.
y comparte este análisis con alguien que deba entender qué está pasando en Irán. Gracias por ver Punto de Conflicto. Aquí los conflictos no se gritan, se entienden. Hasta luego.